Estamos con Cristóbal Edwards. Él fue el año 2010 a Nigeria como parte de un grupo de chilenos que fue a misionar. Cristóbal, bueno, vimos anteriormente, nos contaste cómo era, qué consistía la misión, pero lo que me gustaría saber es cómo un joven ve quizás una realidad inalcanzable y de repente se le ocurre partir de viaje. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a partir? En mi experiencia personal, yo como fui del sexto grupo que partió, yo conocí el proyecto cuando yo estaba en cuarto medio. Y de alguna forma por la experiencia, por el testimonio que me fueron contando los que ya habían partido, uno se va entusiasmando con esta idea. Y lo que implica, y uno va viendo los videos, uno va viendo las fotos, y te van contando de cómo se fue sucediendo todo esto, y después empiezan a partir amigos muy cercanos, amigos míos muy cercanos, fueron a Nigeria y volvieron, y uno se hace la pregunta, ¿por qué yo no? Y quizás uno en esta época, uno siempre anda con el bichito quizás de partir afuera, ya sea un intercambio, alguna cosa así, y a mí personalmente me llamaba mucho el proyecto como el desafío que implicaba. Quizás como este cuento más lejano se te va acercando a medida que tú vas conociendo gente que partió, y así cada vez se te hace más real. Y por eso yo en un minuto como que quizás nunca lo vi tan lejano, este tema de partir, porque gente muy cercana o gente que uno los ve como un igual, habían partido ya. Ahora yo imagino que esto de partir a África debe tener algo de realismo mágico en el inconsciente, ¿ya? Y uno de repente baja del avión y llega a esto. ¿Qué pasa ahí? Sí, claro. Es que claro, uno acá, por lo menos en Chile, la información o las imágenes que nos llegan de África, como que hay dos lados. Por un lado esto como más quizá, más ridículo quizás, pero como la onda de Kenia, como los safaris, como toda esta onda como la explanada y toda esta onda más tribal. Y por otro lado como este continente que sufre mucho y que tiene como sus propios problemas con temas que quizás para nosotros son muy básicos, como las enfermedades. Y curiosamente, como anécdota, quizás nosotros hacemos una escala en Madrid y cómo nos pega a nosotros, siempre lo comentamos con el resto de los misioneros, que es que uno va siempre, el vuelo que sale a Lagos, que es donde llegamos nosotros, está en el último counter del aeropuerto. Y uno llega para allá y está todo el aeropuerto vacío, menos el último counter, que es donde sale este vuelo. Y hay una fila llena de hombres de raza negra. Y a uno eso ya parte chocándole mucho, porque aquí en Chile, o sea, la gente de raza negra africana es muy poca. Y ahí uno llega, se sube al avión y la gente habla en dialecto, como que uno empieza a decir, ya, aquí la cosa se viene distinta. Y ahí uno aterriza en Nigeria y el primer impacto es brutal, porque uno llega, no hay como un espacio donde uno pueda esperar a que lo pasen a buscar, sino que uno recoge su maleta y está al tiro afuera. Y en Nigeria no hay luz, como no hay luz estatal constante, entonces uno sale y es de noche y está todo totalmente oscuro y están poblados, hay 150 millones de habitantes en toda Nigeria, que hay gente dando vuelta por todos lados y uno como no está acostumbrado, uno casi que los percibe un poco como sombras. Y hace calor, es un país súper húmedo que está en el trópico, entonces como que ahí a uno ya le llega el impacto como un poco como a qué me vine a meter. Oye, ¿y cómo es el día a día? ¿Ustedes se levantaban? ¿A qué hora se levantaban? ¿Cuál era el ritmo de actividades que hacían? Claro. Allá en general la primera despertada es tipo 5 de la mañana, porque nosotros hay muchas mezquitas y la población está dividida equitativamente entre cristianos y musulmanes. Entonces a las 5 de la mañana viene el primer canto a la oración, el primer llamado a la oración de los musulmanes, que eso al principio te despierta constantemente. Y después las mañanas en general, si podíamos, íbamos a colegio.
y también hacer como las cosas más de casa, por así decirlo, que es, quizá uno acá en Chile lo da más por sentado, pero allá en Nigeria todo se demora más. Entonces, por ejemplo, como no hay electricidad, uno tiene que estar lavando su ropa a mano constantemente, hacer el aseo. Allá la suciedad es un tema muy serio. O sea, hay una época del año que es alrededor de febrero o marzo, que se llama el Harmatán, que es un viento del norte que viene del Sahara, que trae polvo del Sahara. Entonces tú te imaginas como una especie de neblina, pero de polvo. Entonces eso ensucia constantemente, y todo va por ese lado, como en el fondo en las mañanas como tratar de hacer más eso y de preparar el material, en el fondo de planificar la tarde donde tú vas a tener tus reuniones con los grupos de juventud. Y también en nuestro caso particular, habían 2 días, los martes y miércoles, en que nosotros íbamos a estudiar al Instituto Dominico al que te comentaba antes. Y otra pregunta, tú me decías que los cristianos y los musulmanes son en proporciones parejas. Sí. Pero ¿qué rol juega Schoenstatt en esto? ¿Es algo muy extraño? ¿Cómo es? Schoenstatt es extraño en el sentido, no tanto por el tema de musulmán y cristiano, sino más que nada porque allá no hay una cultura de los movimientos, está todo súper asentado a las parroquias. A las parroquias y en el caso musulmán como a las mezquitas. Entonces este concepto de una vinculación hacia un santuario, como esto de que participan distintas personas que no necesariamente tienen que vivir alrededor de la parroquia, eso como que es de alguna forma, como que al principio como que no calza mucho en la cultura, por así decirlo. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros, de cómo hacer comprender en qué consiste el movimiento, toda la corriente de formación que tiene, que no es solo como este juntarse a rezar para las misas o celebraciones eclesiásticas, sino que también tiene una constancia de ir todos los días, una vez a la semana, juntarte con tu grupo, como ese tipo de cosas. En general en la parte donde estamos nosotros en Nigeria, que es al sur, hay una de las etnias que es la Yoruba, que en el fondo no es una etnia violenta en el sentido de que ellos tienen una filosofía, se puede decir, que antes que todo tú eres una persona igual que los otros y de alguna forma la religión es algo accesorio, que se contradice con un poco como las etnias más del norte, que son los Hausa, que es donde generalmente nos llegan las noticias sobre todos estos actos de violencia entre musulmanes y cristianos. Oye, y bueno, en esto, por lo menos hasta donde cuando estuviste tú, ¿qué logros concretos habían de esta misión? Sí, nosotros como el sexto grupo estábamos de alguna forma finalizando el tercer año de misión y los logros que habían era que ya habían muchos grupos conformados. Por así hacerte un cálculo, habrán habido en la juventud ya unos 40, 50 integrantes. Habían grupos ya que los de juventud, o sea, los escolares, ya habían hecho como su promesa del pionero, que es una especie de alianza como en la etapa escolar. Y nos encontramos con la oportunidad de hacer un taller de danza de amor por universitario, que después al grupo siguiente, o sea, al grupo siguiente que partió, tuvieron la oportunidad de estar ahí para cuando ellos sellaran su alianza. Y nosotros en lo particular nos encontramos con muchas cosas muy armadas y con ciertos vínculos fuera del movimiento donde nosotros podíamos captar más gente. Un colegio que quedaba cerca donde nosotros pudimos hacer talleres, y es un proceso mucho más gradual, se puede decir, tanto por nosotros poder insertarnos en la cultura y porque la cultura se acostumbra a nosotros, por así decirlo. Es súper extraño ver a 3 jóvenes blancos andando por las calles y por lo mismo cómo lograr que ellos comiencen a comprender de qué se trata el movimiento. Nosotros, por ejemplo, quizás nuestro gran mérito fue que pudimos construir una cancha de fútbol en el mismo lugar del santuario, que como detrás tenía el concepto de que fuera un lugar para que la juventud se pudiera congregar y poder empezar a arraigarse al santuario. Oye, y bueno, se dice que cuando uno va a misionar termina misionado, ¿cierto? Sí. ¿Qué fue lo que tú extrajiste de esta misión? ¿Qué fue el mensaje que tú recibiste de lo que está pasando allá, de la gente?
Yo creo que el principal mensaje, con las principales cosas que yo me quedé fue, por un lado, que no hay nada, materialmente hablando, no hay nada tan fundamental. O sea, cuando uno le falta la luz, le falta el agua, el tema de las enfermedades o el tema hasta de quizás tener un techo, que a nosotros no nos tocó, pero uno que ve a la gente, tanta gente allá que les faltan tantas cosas, o sea que está a años luz quizás de la situación en que vivimos acá en Chile, y de que aún así sean felices, de que tienen un valor importante por lo que es la familia, por lo que es la amistad, por lo que es la solidaridad, que uno llega para acá y uno, además de que vuelve muy agradecido de lo que uno tiene aquí, como que uno se da cuenta de que las cosas materiales no son barreras, son medios que uno tiene, pero que a la larga no son fundamentales. Y por otro lado, uno aprende a que no hay una estructura definida. Como hay cosas culturales tan distintas y que, por ejemplo, allá hay un tema que le dicen el African Time, que es el tiempo africano, que son los más impuntuales que hay. Entonces uno llega con la reunión preparada, toda armadita, toda linda, a las 4 de la tarde y el grupo llega recién, el primer tipo del grupo, miembro del grupo, llega a las 7 de la tarde y a uno se le desestructura todo, pero uno aprende a quedarse como con lo más sustancial y que más allá de que como que Dios o el contexto a uno le puede ir cambiando los planes, uno tiene que mantenerse firme en lo que cree y que lo importante más que ser exitoso, como se dice, es ser fecundo. Y nosotros somos unos convencidos en la Misión Nigeria de que quizás nosotros los frutos mismos no lleguemos a verlos. Yo después de 2 años, quizás los primeros frutos de lo que hice yo y lo que hice con mis otros 2 compañeros, quizás recién ahora los estoy viendo. Y eso es lo más profundo quizás, que lo importante no es ser exitoso, como a mí me preguntan ya, pero ¿qué lograste? Como que todavía no sé lo que logré. Es más como, yo sé que sembré y que hice mi parte, como que aporté, y me centré en ser fecundo, porque si uno se anda guiando siempre por el éxito, es como lanzar fuegos artificiales. Se ve muy lindo en el minuto, pero al final no queda nada.